importante es retomar gestión y desarrollo en una perspectiva de generar análisis, de perfeccionar el conocimiento y aportar al pensamiento crítico. El día de hoy estamos con el doctor Gumersindo Pinto Devia, de nacionalidad chilena, doctor en Cultura y Educación para América Latina. Importante darle la más cordial bienvenida en ese entendido de interactuar y promover un pensamiento aplicado de la educación, de la cultura, al desarrollo, fundamentalmente hablando. Un desarrollo que tiene que razonarse desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva de estilos de vida y otros elementos que son parte de la interdisciplina. Bienvenido a su programa Gestión y Desarrollo, estimado doctor Pinto. Gracias al doctor Alfredo Mancilla por compartir este espacio. Muchas gracias. Sin duda, en época de peste, entre comillas, o pandemia, la educación tiene un viraje, entre comillas, que significa transformación de los modelos pedagógicos. Hablamos de la virtualidad, de un cambio de pensamiento y de metodología. Vayamos reflexionando en ese contexto, distinguido doctor. Creo que es un gran tema, un tema que es emergente en la sociedad actual, considerando que sorprendió a la humanidad en pleno desarrollo y también con una pandemia que nos llamó la atención, en el sentido así como humanidad, como género humano, a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fragilidad de los momentos. Por tanto, la pandemia obligó a hacer una reestructuración a nivel societal, a nivel mundial, en todos sus ámbitos, en todos sus contextos, político, económico, educacional, tecnológico, religioso también, porque todas las modalidades nos cambió la vida, nos cambió la forma de interactuar en sociedad, y también eso nos hace reflexionar de cómo nosotros podemos enfrentar esta pandemia teniendo más relaciones horizontales y con un sentido valórico, porque ya todo lo que se había avanzado en la humanidad quedó reflejado que no estábamos tan preparados como nosotros creíamos, principalmente en algunos desarrollos de la medicina y también en la atención para las personas en sus hogares. También generó un hondo impacto en el mundo laboral, mucha cesantía, mucha fragilidad económica. Por tanto, generó quizás nuevos estilos de negocio, nuevas formas de progresar de las personas, pero también una inestabilidad emocional, psicológica y cultural. Sin duda, una inestabilidad que debe enmarcarse en un concepto de capacidad de resiliencia que debe tener la humanidad para asumir un desafío en el cual se cambian los modelos. Grandes contradicciones, contingencias, podríamos decir, en relación a la inversión pública, en relación a la responsabilidad empresarial del sector privado. Cuando razonamos en el contexto longitudinal, nos damos cuenta que la aplicación de fondos no ha sido muy previsiva, muy planificada. No se han visto escenarios de este tipo. Y por supuesto, esto incide en el cambio de modelo. Un modelo que debería encaminar un razonamiento y rescate de elementos humanos para generar mayor calidad y calidez de vida, pero también de equilibrio ambiental, porque el ser humano ha destrozado el tema ambiental, ha generado un cambio climático, enfriamiento, calentamiento, todo porque en el manejo energético productivo pensó que el proceso productivo es ilimitado, es sin fin, pero la capacidad de la naturaleza tiene un poder, lo podemos llamar, de absorción, de restauración, pero el ser humano, entre comillas, se pasó. Entonces tenemos que cambiar la matriz productiva, energética, filosófica y por ende la educación en la esencia fundamental.
Sí, creo que es un gran elemento reflexivo lo que acaba de mencionar, considerando que la sociedad en estos momentos requiere un profundo cambio cultural a través de los distintos modelos que se están aplicando en este minuto, considerando los diversos tipos de sociedades que tenemos, social cultural, social conocimiento, social información, sociedad de riesgo, considerando que el desarrollo de la humanidad estuvo centrado desde la revolución industrial hasta la actualidad, con grandes desarrollos tecnológicos, científicos, pero que estaban generando un alto impacto con el uso de los recursos, porque había muchas contaminantes y eso fue gestando lo que hoy día se conoce como calentamiento global o enfriamiento según algunas miradas. Por tanto, esa situación que he mencionado así a grandes rasgos nos ha generado que el conocimiento, ¿cierto?, expresado en el ámbito de la educación, pasó de modelos que son totalmente industriales, como el Fordismo, por ejemplo, del conductismo, pasó al constructivismo, que es el modelo centrado en el toyotismo, que son dos grandes empresas mundiales de fabricación de vehículos. Por tanto, la educación se ha visto afectada, quizás, pero no asume el rol original que le compete, o sea, el análisis social, cultural que tiene la sociedad con todos los cambios para el desarrollo, nos da si uno hace un análisis fuerte en general, nos refleja una gran debilidad de lo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Porque las oportunidades para el desarrollo quizás se exponenciaron hacia la destrucción masiva de los recursos en todos los ámbitos. Entonces, por tanto, ahí tenemos una gran deficiencia quizás de investigación, de desarrollo, de innovación. Y esta pandemia nos dejó a la luz todas esas deficiencias que tenemos como sociedad, quizás en todos los contextos. Por tanto, el rol de la gestión, del desarrollo, también pensando en la educación, creo que ahí estamos un poco al debe de cómo nosotros podemos reaccionar, quizás desde el año pasado, donde se gestó este problema de la pandemia, y que lamentablemente al año 2021, como el que estamos viviendo, sí hemos sufrido los efectos, pero yo hago una pregunta, ahí surge una gran reflexión. ¿Qué aprendimos del año pasado? ¿Qué aprendimos en todos los contextos, político, económico, educacional, reglamentario, normativo? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo mejoramos como seres humanos? Yo creo que ese es un gran cuestionamiento que tenemos que desarrollar nosotros para ir mejorando la sociedad y ser una sociedad más inclusiva, más universal. Pasando también desde la comprensión de lo que significa la globalización económica, pero también la mundialización de las culturas. Y ese es un foco principal que nosotros debemos ir viendo. Y cómo el ser humano, ¿cierto?, este hombre postmoderno, se sitúa frente a los grandes cambios que requiere la sociedad, para hacerla un poco más inclusiva y democrática, participativa. Sin duda, la sociedad tiene que ser inclusiva, democrática, participativa. ¿Por qué tiene que pasar todo ello? Por la comunicación, por la participación, por la planificación del desarrollo, por asumir un modelo con identidad múltiple. En el mundo globalizado debemos pensar que somos ciudadanos del planeta Tierra, que merecemos mayores niveles de oportunidades a través del ejercicio de ese modelo, de las políticas públicas, sociales, económicas, que deberían ya ser más reflexivas en este entendido de que la inversión histórica desde el ámbito público y el complemento privado no ha tenido demasiada responsabilidad social. Social, pero además de ambiental, de energética, como habíamos indicado. Si bien el modo capitalista de producción ha generado resultados interesantes de civilización, también existen grandes contradicciones. Y en esas grandes contradicciones tendríamos que pensar, estimado doctor, en equilibrar lo que es un principio económico, la eficiencia y la equidad. Entonces, no puede darse la disyuntiva de elegir ser exageradamente eficientes sin practicar la equidad, o irse al otro extremo de buscar
la equidad sin hacer eficiencia en la economía y, por supuesto, en respeto al manejo energético, humano y ambiental. Sí, comparto la reflexión. En el sentido, estaba recordando mientras estaba mencionando su argumento, el caso del crecimiento económico, pero como dice un gran pensador, Manfred Magniff, que en una de las conversaciones de semanas anteriores se mencionó, que es el crecimiento a escala humana. Y creo que ese crecimiento a escala humana es lo que nos está faltando para que nosotros podamos reflexionar. Pero hay un punto que, a mi juicio, es bien fundamental, porque el desarrollo de los países, el desarrollo de las personas pasa por el sistema educativo, porque el sistema educativo es como el ente formador de todas las capacidades, ¿cierto?, del capital humano, en el ámbito técnico, profesional, y es ahí donde nosotros creo que debemos poner el foco. Y todos estos grandes pensamientos, los grandes aprendizajes que hemos tenido producto de la pandemia, y tenemos que tomarlo desde el ámbito de la educación, en la formación técnica, en la formación profesional. Quizás considerar en la misma forma de planificación estratégica, ¿cierto?, a corto o largo plazo o mediano plazo, debemos ir generando este tipo de interrogantes, pero con un sentido de crítico positivista. O sea, ser crítico positivista en el sentido de considerar las cosas buenas que tenemos en la sociedad y no fijarnos tanto en lo malo que hemos hecho, sino que lo malo que nos sirva, como usted expresó al principio de la conversación, la resiliencia, ¿cierto? Ir aprendiendo de todo lo que nosotros estamos haciendo y mejorando los procesos hacia estándares de calidad que uno pueda en un momento determinado tener, o desde el modelo educativo que pueda tener alguna institución técnica o universitaria. También en los mismos planes estratégicos que pueden tener. Por tanto, en esa planeación tiene que haber algo que es fundamental, que es el desarrollo de las personas. Porque si nosotros tenemos como países latinoamericanos una muy buena educación, ¿cierto?, con sentido crítico y que aporte valor, ¿cierto?, al desarrollo del país, claro que vamos a estar progresando como sociedad, en una sociedad, en un mundo que es totalmente... no quiero decir globalizado porque está en el ámbito económico, pero sí con una relación horizontal, una transculturalidad, ¿cierto?, que nos otorgan las redes sociales o el mismo desarrollo de Internet. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que focalizarnos fuertemente en las universidades y en los institutos profesionales, pero también en la formación de los académicos, con nuevas estrategias metodológicas, nuevas formas de evaluar, por ejemplo, y nuevas relaciones que surgen desde la virtualidad. Por tanto, ahí hay un elemento de interés para ir actualizando todo lo que tiene que ver con el ámbito de educación, para que después en un corto plazo o mediano plazo podamos tener mayor capital humano para que enfrente las necesidades del país y que dé soluciones concretas. Sin duda, la reflexión nos pone también en pensamiento metodológico. Planificar, negar Exacto. la improvisación. Exacto. Lamentablemente, la sociedad hace el ejercicio de la planificación, pero sin resultados significativos, porque no ha ahondado en la comunicación, en dejar de lado, si usted prefiere, la comunicación con ruido, intencionada en relación a esquemas de la economía política, los intereses opuestos que tienen los distintos actores. Para hacer eficiencia, tenemos que aprender a comunicarnos haciendo empatía, practicando la tolerancia, el respeto. Los actores sociales e institucionales o los agentes económicos. Y en el ámbito de la educación, lamentablemente, muy pocos planifican. ¿Qué le quiero decir? Hay una serie de esquemas vinculados nuevamente a los intereses que no permiten generar en la planificación lo estratégico, en el alto nivel, vamos a decir, lo táctico y lo operativo, que desde abajo las tareas se sincronicen con las actividades y las actividades con las grandes acciones que son parte de un modelo. Planificar no implica tener
una camisa de fuerza, pero nos da dirección, nos da magnitud en una visión que tiene filosofía, que tiene productos entregables en función de una razón de ser. Y nos olvidamos de eso en algún momento, distinguido doctor. Hago referencia, por ejemplo, al sistema educativo boliviano, que en papeles planifica, pero que en el análisis de resultados demuestra que la planificación ha sido incumplida. No se le ha puesto la dedicación y, por supuesto, todo ello genera una gran contradicción. Una cosa es la memoria, el video, pero otra cosa son los resultados asociados a la productividad. Y más aún cuando la productividad cambia de concepto, pensándose en el desarrollo humano ambiental, o como hablábamos el día de ayer, en un esquema de economía circular que aproveche desechos, pero que no es equivalente al reciclaje, pero que fomente el trabajo en equipo. Y eso es parte fundamental del desafío que en la actualidad debemos asumir académicos y los restantes actores, pero fundamentalmente la parte académica, que es indispensable. Sí, creo que ese más o menos sería el camino que nosotros debemos continuar. Y respecto de la reflexión del día de ayer en cuanto a la economía circular, creo que es fundamental, y ahí pensaba perfectamente el día de ayer y tomé apunte de eso, sobre la economía circular. Yo podría hablar ahora y acuñar la frase, ¿cómo sería la educación circular? ¿Cómo sería la educación circular? Pensando en lo que acaba de mencionar, cómo rediseñamos las prácticas de gestión, cómo reaplicamos o reactuamos lo que son las metodologías, ¿cierto? Y cómo rediseñamos todos los procesos. Entonces, ahí tenemos más o menos el complemento de algunas de las R, de las 9 que se mencionaron ayer, pero sería un gran factor de cambio, porque principalmente no tan solo la economía circular, sino que el ámbito de la educación requiere de profesores que sean transformadores de personas, transformadores societales. Pero para ser transformadores societales tenemos que tener una visión amplia del mundo, porque si tengo una visión sesgada, política, económica, no me va a permitir desarrollarme en plenitud. Por tanto, tiene que ser una visión amplia de los grandes pensamientos que hay en este momento a nivel mundial, en Europa, América o en el ámbito oriental. Pero también es y eso conciliarlo también con los aspectos propios de cada país, porque cada país tiene su sello, tiene su identidad, tiene su razón cultural. Y en ese sentido nosotros debemos ir pensando muy bien cuando diseñamos educación a través del currículo que podemos emplear cualquiera que sea, racionalismo académico, cognitivo, por competencia o mixto, o una educación híbrida como la que estamos viendo ahora por el tema de la pandemia a través de las redes sociales o de internet, con empleo de tecnología. Debemos ir repensando todas estas prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros nos sometemos a un proceso de educación virtual emergente? Si tenemos muchas personas que están docentes, que son muy buenos en el ámbito presencial, pero cuando pasan al ámbito virtual hay complicaciones porque emergen otras realidades, otros tiempos, otras formas de pensar, otra estrategia afectiva, por ejemplo. Y una de las dimensiones de calidad que es fundamental en la educación virtual, en este minuto estoy ingresando al ámbito ya de aprendizaje en pandemia, de los procesos académicos, ¿cuáles son los procesos psicoafectivos de los estudiantes, de las personas cuando están en cualquier lugar del país intentando conectarse o tratando de solucionar un problema? O si no tiene comunicación, porque ahí emergen otras realidades, que es el efecto de la soledad del estudiante o del estudiante trabajador frente al instrumento tecnológico que puede ser el computador, ¿cierto? Puede ser el celular. Entonces ahí aparecen distintas cosas que cómo él puede resolver esos problemas si no estaba preparado.
¿Cómo puede resolver el docente alguno de estos inconvenientes si no tiene las metodologías apropiadas? Por tanto, eso se debe rediseñar y readecuar, o sea, mediante escritos, procedimientos, nuevas planificaciones, nuevas estrategias, y por tanto ahí genera un gran cambio que debe resultar de los aprendizajes por ejemplo, del año pasado. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál de todos esos aprendizajes del año pasado estamos aplicando el día de hoy en nuestras planificaciones, por ejemplo? ¿Qué cosas nuevas estoy introduciendo en las planificaciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo yo capturo, como usted mencionaba muy bien delante, la comunicación? Ahora tenemos una comunicación que es mediada a través de un computador. Por tanto, ahí figura otro elemento. Antes estábamos presenciales uno a otro, ¿cierto? Y yo miraba al estudiante a los ojos y sabía qué podía estar pensando. Podía ver sus expresiones, cuáles son sus sentimientos que él a través del gesto corporal me estaba diciendo, o a través del coaching ontológico que puedo hacer en clase. Pero en la virtualidad eso cambia, porque ya no tengo al el estudiante apaga la cámara, puede silenciar el micrófono, yo no sé si está, entonces ahí surgen otras metodologías que yo voy a aplicar para capturar a la persona. Por tanto, tengo que tener otros mecanismos de gestión y de planificación para poder generar esos aprendizajes que yo quiero y que el estudiante también se debe sentir beneficiado del aprendizaje, porque el aprendizaje le permite que sea algo significativo y trascendente para su vida y que signifique cambios positivos para él y su entorno, porque la educación no tan solo es para obtener un título, sino que debe impactar en el entorno de la persona, en el entorno de todos nosotros, porque la educación es un vector, la educación es movimiento. Sin duda, la educación es movimiento, es ciclo económico, es magnitudes, velocidades, dirección, es física para poder encaminar el desarrollo. Y muchos no quieren entender la importancia, por ejemplo, de la formación en valores, que está asociada a todo esto, de la capacitación en relación a las cualidades que tiene el ser humano y los complementos para trabajar en equipo, la especialidad que es indispensable, pero para ser interdisciplina y transdisciplina, y por supuesto, gestionar o aplicar el conocimiento. Y eso es lo que menos se está haciendo en un gran número de países en Sudamérica. Por eso, habíamos indicado, se genera un efecto de demostración de que se está haciendo algo, pero lo concreto son los resultados y las externalidades o impactos, sopesando lo negativo, los impactos positivos que se dan en un proceso de transformación, que lo podemos llamar desarrollo, pero que tampoco es justo en la asignación, porque hay grandes inoperancias, vamos a decir, de asignación de recursos vinculadas a la corrupción, una variable que está circulando en todo el mundo, que es parte del lavado de dinero y de confundir la formalidad en un puente de informalidad, ¿no es cierto? Pero que también significa la informalidad supervivencia, pero que también se capitaliza la supervivencia lavando dinero, haciendo préstamos hasta pequeños, para que se mueva ese comercio informal, donde el Estado no ha tenido capacidad de expandir la economía y generar mayores fuentes de trabajo, pero que tengan sostenibilidad, pero también compromiso, estimado doctor, porque siempre he escuchado en el mundo que los trabajadores paran y sabotean al empresario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El todo se llama empresa y el trabajador con el empresario tienen que ser grandes amigos, aprender a trabajar en equipo y estar conscientes que se debe mejorar la productividad, ser más eficientes, pero también mejorar los niveles de reparto proporcional del ingreso en relación a la productividad, que es trabajo, y es trabajo en equipo. Pero ¿qué es lo que pasa en la parte dogmática, la llamo, que nos enseñan a los seres humanos en la escuela, en el colegio, ¿a qué? A pelear contra la pobreza, pero divisando que el explotador exclusivamente es el empresario.
Entonces ahí tenemos un conjunto de contradicciones que hacen perder el tiempo y hacen mayor reticencia de la productividad y por ende que no se va fortaleciendo el aspecto de la educación. Creo que acá el tema de fondo es que los políticos generan disfunciones significativas en el pensamiento y la comunicación, hacen una comunicación con ruido, históricamente hablando, que no nos está permitiendo avanzar. Sí, yo creo que ha tocado temas que son muy relevantes para todos nuestros países latinoamericanos y también mundiales, porque mencionó varios elementos que fui tomando nota acá para tener una posible respuesta. Principalmente, creo que en nuestros países, voy a hablar del ámbito latinoamericano, requiere un gran cambio cultural. Y yo creo que la pandemia nos está haciendo reflexionar, ¿cierto?, sobre la fragilidad de la vida, sobre la fragilidad de los momentos y cómo nosotros podemos sostener nuestra familia a veces cuando estamos sin trabajo. Y cómo el empresario también debe apoyar a las personas cuando están en dificultad. O sea, hacer una distribución en forma equilibrada, ¿cierto? Y dialogada con los trabajadores en cuanto a las utilidades de la empresa. Bueno, se llama acá en Chile la responsabilidad social empresarial, donde hay un compromiso también del empresario con sus trabajadores, pero en común acuerdo. Pero también es fundamental algo que usted mencionó, el ámbito de los valores. Yo creo que es fundamental que todas las universidades, en la enseñanza básica, secundaria, técnica también, que tenemos que hablar de la ética profesional, la deontología. Cómo nosotros desde los valores podemos construir sociedad y cómo podemos mejorar si trabajamos con los valores. Ahora, en cuanto a los valores, de acuerdo al desarrollo societal que hemos tenido, en este minuto florecen mucho los antivalores. Entonces, por ejemplo, los valores de la verdad se reemplazan por las mentiras, donde es muy fácil en un momento determinado quizás a la población engañarla, así entre comillas, con asuntos políticos, la demagogia política, cómo a veces la política destruye, a veces la política en democracia construye, pero también en menor parte destruye también a las personas, porque la hace creer como en algo, en dádivas quizás que son a veces difíciles de entender, cuando el Estado también debe tener un refuerzo económico para sustentar eso, y cuando no los tienen se producen fraudes. Y hablo algo que es fundamental, el tema del narcotráfico, la narcoeconomía, cuando el narcotráfico se apodera de las ciudades, de los países y de los jóvenes que pueden tener un gran futuro, ven destruidas sus vidas porque siempre hay fascinerosos que están a la vuelta de la esquina ofreciendo drogas y obteniendo un dinero, un recurso de todas estas personas que a lo mejor están con problemas económicos, y se genera un círculo vicioso que es destructivo para los países. Como nuestras fronteras a veces quedan abiertas al narcotráfico, y eso es un gran mal de la humanidad. Por tanto, ahí tenemos que cautelar eso, pero ¿cómo se cautela? Quizás con medidas restrictivas, pero también con medidas del ámbito de la educación. Nosotros fomentar en los jóvenes, ¿cierto?, que el camino de progreso en la vida es el camino correcto, desde los valores, desde la ética profesional. Considerando algo que es fundamental, que en estos momentos la política está muy dividida en el ámbito latinoamericano, y uno puede apreciar que todos los países tienen distintas posturas políticas y cómo ha ido avanzando una cultura política que es muy dañina y que ha fracasado en muchas partes del mundo, cuando se debe propiciar en este antagonismo político, debe haber una política colaborativa. Quizás ya no se debe llamar la oposición, sino que debe ser algo colaborativo, donde yo mejoro el proceso político económico de un país, pero también tiene que ser con consenso, entenderse la diferencia con diálogo, pero no buscar estas trincheras que llevan a la destrucción de los países, pero más que nada a la destrucción de las personas. La sociedad creo que ha ido creciendo enormemente a través de las redes sociales, hay mayor acceso a la información, por tanto tenemos más elementos críticos para poder aferrarnos a ello y hacer un gran cambio cultural que necesitamos nosotros para progresar. Si no ejercemos un cambio cultural, creo que los países cada vez se van a ir empobreciendo.
y eso no permite el desarrollo sustentable de los países y de las personas. Así es que esa sería más o menos mi respuesta a a esta gran interrogante que usted puso delante. Sin duda es interesante intercambiar criterios, plantear el acertijo, los complementos que nos coadyuvan en esta faceta de generar pensamiento crítico, constructivo, educación a la sociedad para poder mejorar en nuestra interacción, en el aporte y la aplicación del conocimiento. Distinguido doctor, agradecido por su participación en Gestión y Desarrollo, sus palabras de despedida. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Alfredo Mancilla por compartir, ¿cierto? La palabra que apropiada es compartir conocimiento, ¿cierto? Comprendernos también como países que tenemos, como decían los pueblos originarios, el Abya-Yala, ¿cierto? La gran tierra madre de todo el continente. Es que nosotros podemos crecer como continente, pero desde la educación, desde los valores. Y como mencionó muy bien usted, desde el trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de planificar, de gestionar mejor, de hacer, desarrollarnos nosotros como país también y como personas, con proyectos de pequeña y mediana empresa también que nos permiten el desarrollo. Pero en el fondo, el gran mensaje es la educación, que la educación sea movimiento, entendernos la diferencia y caminar por la vida con valores y que nos permita el desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación y a todos muchas gracias, bendiciones y felicidades. Nuevamente, gracias, distinguido doctor. Sin duda es importante en la diversidad tener tolerancia, empatía, compartir, complementar los conocimientos, los saberes, aplicarlos para hacer desarrollo. Desarrollo que en esencia implica un concepto que para algunos no encaja en su mente, tiene en la dialéctica su opuesto, el subdesarrollo, pero pensemos en avanzar para tener mayor calidad, calidez de vida, mejora en el manejo ambiental y energético, que es de suma mayor nivel de felicidad y, por supuesto, la práctica de la equidad en beneficio de nuestras generaciones venideras. Ellos tienen que ser mejores que nosotros, no peores, ni estar en condiciones demasiado adversas. Gracias, estimado doctor. Gracias, estimados televidentes. Hasta una próxima oportunidad.